Pero te detengo aquí un momentito. Me llama la atención que usted dice, bueno, me sumo a un movimiento nuevo porque hay un grupo de personas que no se sienten identificados con alguna corriente política y hay como varias corrientes políticas de oposición. Una corriente política que apoya invasión, sanciones, bloqueos, que ha ido por el mundo promoviéndolo. Está una oposición que algunos le llaman moderada, que es una oposición que dialoga con el gobierno nacional. Está una oposición que no está de acuerdo con las sanciones, pero tampoco con el diálogo o no ha participado en esas mesas de diálogo. ¿En cuál corriente se siente identificado usted? En una corriente que propone una política civilizada, democrática, constitucional, pacífica, nada de violencia. La violencia es muy negativa. Las intervenciones extranjeras son muy peligrosas. Los Estados Unidos se metieron en Siria hace 6 años y ha pasado ese pobre país 6 años matándose gente y no resuelven el problema. Los Estados Unidos se metieron en Irak hace un montón de años y no han podido salirse porque después que se metieron no han logrado construir un gobierno estable en Irak. Se metieron en Afganistán hace 20 años y todavía, bueno, ahora Trump antes de irse parece que quiere retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán, pero son 20 años metidos ahí. Yo apuesto desde muy niño, yo me metí en la política teniendo 17 años y era la agonía del régimen de Pérez Jiménez. Yo quería acabar con las dictaduras militares. El 4 de febrero, cuando un grupo de militares violó el juramento de respetar la Constitución y las leyes e intentó un golpe de Estado, yo que era el secretario general del partido de oposición, salía en la televisión jugándome la vida, porque yo no sabía en qué manos de quién estaba la planta televisora. Y salía a la televisión a decir, señores, los problemas de Venezuela se resuelven con votos, no con balas, no es con violencia. Ahora, lamentablemente, el régimen que vino después celebra como una gran fiesta el 4 de febrero. Y celebra como una gran fiesta, eso fue la última vez que yo estuve aquí en este canal, por cierto, el 27 de noviembre, donde asesinaron a una pila de gente que no tenía por qué haberse muerto ese día. Porque unos militares resolvieron que tenían ganas de cogerse el Palacio de Miraflores. Yo no creo en la violencia, yo creo en la paz, en la constitución, en la civilización. Ahora, esta clase política de oposición que ha surgido y que parece no ha aprendido nada del pasado, porque si lo vemos a ustedes, recuerdo los años 80, cuando fue candidato presidencial, era un defensor del territorio venezolano. Claro, de la esta soberanía. clase política que ha surgido de esa generación que hablaba Marcel Graniel, la generación relevo, no sé si la recuerda, sí, claro. Ese libro de Marcel. Prácticamente es una generación entreguista. Imagínate tú que yo en mi récord tengo que suscribí un documento como dirigente juvenil liceísta protestando la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a Venezuela. Porque el gobierno al cual había servido Richard Nixon como vicepresidente, el gobierno del general Eisenhower, había condecorado al dictador. Y a nosotros, los dirigentes estudiantiles, nos parecía indignante que el vicepresidente de ese gobierno, recién caída la dictadura, viniera a visitar a Venezuela. Después hubo una cantidad de excesos que yo condené porque eso no es la manera. Pero suscribí un documento diciendo, pensamos que eso no conviene al país, que venga el señor Nixon. Pero después servía en un gobierno que no hablaba contra el imperialismo verbalmente, sino que de hecho denunciamos, el gobierno del presidente Caldera, el primero, denunció el tratado comercial con los Estados Unidos, sin mentar madres, sin insultar, sin decir malas palabras, sino con seriedad, con responsabilidad. Ese tratado es favorable para Estados Unidos, no es favorable para nosotros, se denunció el tratado comercial con los Estados Unidos. Ahora, la idea, para concluir lo de la idea en principio, ¿qué se le pide a la nueva dirigencia política? Que se reivindique la política. Es decir, que hagamos política. El debate. El debate, la discusión de ideas. Se lo pido al liderazgo opositor y al gobierno. Al gobierno le pido también, mire, por favor, tengamos un debate civilizado. No es posible que el presidente de la República utilice el inmenso poder mediático que tiene el Estado, que tiene la presidencia de la República, las cadenas nacionales de radio y televisión, no solamente para hacer promoción electoral, sino para descalificar a los adversarios y para ofenderlos e insultarlos. Eso es lo que a mí no me gusta de Trump.
Y lo que con toda seriedad tengo que decir, no me gusta de Maduro. Ahora, porque el debate puede ser de altura, puede ser civilizado. Señores, los venezolanos están sufriendo mucho. Hay hambre, hay desesperación, hay desolación, hay desempleo. Tú sabes que dicen que somos los triples campeones. Campeón en inflación, campeón en recesión y campeón en desempleo. Bueno, es terrible lo que estamos viviendo. Entonces, la gente que en las encuestas demuestra que ya no le gusta ni el gobierno ni la oposición, está esperando que haya en el liderazgo político alguien que ayude a resolver el sufrimiento de la gente. Ahora, fíjese, desde su experiencia política, algo debe tener la gestión de gobierno que usted seguramente apoye o sienta alguna identificación. ¿Qué será? ¿Qué lo puede acercar a las políticas del gobierno nacional? Cuando me invitaron tan amablemente ustedes a que viniera para acá, me dio miedo que me hicieran esa pregunta. Porque lo normal es que yo tuviera que decir, bueno, sí, mira, la verdad es que lo ha hecho muy mal en esto, pero ha hecho algo bueno. Oye, te confieso que no he encontrado nada bueno en el gobierno. No puede ser, pero es que si dice eso, políticas sociales, es caer políticas sociales hay más pobres que nunca, y los pobres son más pobres que nunca. Pero es que decir eso, Nair, es que caer en eso, es caer en la tradición de no reconocer a una gestión de gobierno. Bueno, mira, por ejemplo, yo le comento, en el sector donde usted se quedó, en el año 88, en el Mamera 3, en ese año 88 no habían profesionales. Hoy usted pregunta en Mamera 3 y hay una gran cantidad de profesionales que se han formado en las universidades, tanto públicas como privadas, que han tenido ese poder. Y yo sí creo que hay avances, hay errores, por supuesto, pero hay grandes avances que no se pueden desconocer. Y el hecho de no reconocerlo para darle la razón a los opositores, no es consono el discurso. Y allí es lo que la gente quiere esperar. Mira, estamos cortitos ya de tiempo, sí, pero quiero la respuesta tenemos La respuesta voy. Ajá. Yo conservo amistad con gente, amigos míos de Mamera 3. Ajá. Y conozco familias que han tenido hijos que en efecto han logrado graduarse de profesionales y están sirviendo en el exterior, porque aquí en Venezuela no consiguieron trabajo, porque se paralizó la economía venezolana, porque se cerraron las empresas básicas de Guayana, porque se acabó el desarrollo económico y la producción, y esos jóvenes que llegaron a ser profesionales, porque los gobiernos han hecho cosas positivas. A mí no me gustaba nada el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sin embargo reconozco que tenían un programa que se llamaba Mariscal de Ayacucho, que permitía que muchos jóvenes venezolanos pudieran hacer estudios en el exterior. Ya rescató algo de ese gobierno. Le doy vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza para ver qué cosas han hecho. Por ejemplo, un señor de quien yo fui amigo, y tengo más de 20 años que no lo veo, Aristóbulo Isturi. Cuando me dijeron que iba a ser ministro de Educación, dije, caramba, qué bueno, porque este es un hombre que conoce. La educación está en el suelo en este momento. Las escuelas públicas dan ganas de llorar. Y el grado de civilización de un país se mide por cómo están sus escuelas. No tienen agua, no tienen baños, no tienen comida para los niños. La desnutrición infantil en Venezuela es altísima. Ahora, eso no tiene nada que ver con el bloqueo y las consecuencias, No, yo te advierto una cosa, yo he declarado públicamente contra las medidas esas que llaman sanciones unilaterales. Unilaterales coercitivas. Pero he protestado públicamente contra eso, porque eso no castiga a un gobierno, eso castiga a un país. Claro. Y están castigando a todos los venezolanos, y el último venezolano que va a tener hambre es Nicolás Maduro. El último venezolano al que le va a faltar gasolina es Nicolás Maduro. Entonces están castigando a todos los venezolanos por la responsabilidad de un gobierno. No me gustan las sanciones, pero ¿qué es lo que yo creo? Que la crisis de la economía venezolana comenzó antes de las sanciones. Y que ya, por cierto, el presidente Chávez había dicho claramente que la revolución tenía 3 enemigos, que eran el burocratismo. ¿Cómo ha crecido la burocracia? Pero no la eficacia. La indolencia, decía Chávez, que era muy amigo de utilizar términos arcaicos, así de repente sacaba unas palabras que ya no se usaban mucho. La indolencia y la corrupción. Entonces, caramba, yo me pregunto, la gente que está gobernando ahorita, cuando estuvo en la oposición, decía, nosotros queremos trabajar por la justicia social, para que los pobres sean menos pobres, para que haya menos corrupción. Y 20 años después, nunca había habido tanta pobreza como en este momento. Ahora, miseria.
hambre y nunca había habido tanta corrupción. Es que yo estoy seguro que ustedes, todos los partidarios del gobierno incluso, les cuesta trabajo asimilar que jefes políticos que antes no tenían una locha, ahora tengan casas lujosísimas y carros lujosísimos y camionetas poderosísimas. La corrupción le ha hecho un daño enorme al proyecto revolucionario o el proyecto que representa el actual gobierno. Un error que haya cometido Dígame, la Laira. oposición. La oposición ha cometido muchísimos Mucho. errores. Uno que usted diga imperdonable. Te puedo decir tres. Tres. La abstención. Teniendo la mayoría, porque las encuestas dicen que la mayoría quiere cambiar al gobierno, teniendo la mayoría, apuestan por la abstención. Pero además había... ¿Cuál es el otro? El segundo que estamos cortitos de tiempo. El segundo es que habiendo ganado la Asamblea Nacional, claro, la Asamblea Nacional fue objeto de muchos atropellos del gobierno, pero habiéndola ganado, no supieron administrarla. El tercero. Y el tercero, volverse a abstener. La entrega al país que sí, pretendieron hacer. Bueno, evidentemente que cualquier cosa que signifique... Yo combatía a Carlos Andrés Pérez porque Carlos Andrés Pérez tenía una posición dudosa sobre el Golfo de Venezuela. Yo defendía el Golfo de Venezuela y defendía el Esequibo y la frontera con Guayana. Pero, en todo caso, esta posición de estar esperando que el imperio resuelva los problemas de Venezuela, me parece a mí que no tiene sentido. Somos los venezolanos los que tenemos que resolver el problema. Con este mensaje nosotros despedimos esta conversación. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Esto quedó como para segunda parte, porque allí tocó el tema educativo. Bueno, no quisimos a lo mejor lo que profundizar quiero yo con todo lo que les he dicho Sí. es tentarlos para Claro, que... usted dijo, voy a dejar además estos el temas cafecito acá. está muy bueno. Está muy bueno el Café sin café. azúcar. Café Venezuela. Azúcar, muy bien. Hacemos el corte, amigo. Vamos a... Acepto el reto. El domingo que viene acepto el reto. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos para adelante. Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Solo con unión la gente puede progresar. Es la solución juntar nuestros esfuerzos ya. Hay razones para hacer y para luchar.